¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos el día de hoy a una ponencia más, una conferencia, ahora, este día, por parte de Ricardo Mendoza Reséndez. Él es periodista de Monterrey, Nuevo León. Él nació el 25 de mayo de 1968 y es periodista desde 1990. Trabajó como reportero en La Moneda, El Porvenir y El Norte en Monterrey. También trabajó en Palabra del Grupo Reforma como jefe de redacción de 1998 al 2005 y en el periódico Vanguardia fue director editorial del 2008 al 2017, ambos en Saltillo, Coahuila. Actualmente es consultor en comunicación y generación de contenidos. Colabora en comunicación social del gobierno de Coahuila y en la Comisión de los Derechos Humanos de ese estado. Tiene el portal Por Si Acaso MX. Es el autor del libro La Cómoda Inconsciencia en 2015 y por publicar este libro que hoy nos presentará, denominado Entre Buitres, Apuntes de un reportero policíaco. Y le damos la bienvenida a Ricardo Mendoza Reséndez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, platícanos, por favor, acerca de este libro que pues estás a punto de sacar, ¿verdad? Platícanos acerca de él. La mecánica va a ser la siguiente. Tú nos platicarás acerca de qué fue lo que hiciste, ¿verdad? O qué fue lo que más te llamó la atención a la hora de hacer tu libro. Cuáles fueron las dificultades que tuviste, etcétera. Nos platicas esto alrededor de 30 minutos y si tenemos preguntas por parte de los alumnos, bueno, pues ya te las haremos saber. Adelante. Claro. Muchas gracias a la universidad por darme la oportunidad de platicar sobre este trabajo que recién estoy terminando. Está en fase de producción. Esperaría que quizá en un par de semanas, 3 semanas, ya podamos tenerlo en plataformas digitales. Y agradezco mucho porque en realidad el trabajo inicia como una serie de reportajes y de notas que nacen por el simple gusto de hacer el periodismo, por el simple gusto de contar historias. Bueno, yo tengo ya casi 5 años fuera de los medios de comunicación de manera continua, formal. Mantengo ahí mi portal generando algunos contenidos y a raíz de eso en que yo trato de seguir ejercitando el ejercicio del periodismo, es que empiezo a recordar y a hacer anotaciones y tengo ahí una serie de notas y de reportajes y perfiles policíacos que fui acumulando a lo largo de más de 30 años en las redacciones y nace como eso, nace con la intención de generar algún contenido de interés, principalmente con información que yo tenía guardada y que me parecía muy importante, ¿no? Después va evolucionando un poco esto y conforme voy trabajando, voy haciendo labor de reporteo, periodismo de investigación, trato de hacer entrevista, algo de crónica y bueno, esto se va transformando, va tomando otro rumbo en el que yo veo otro tipo de oportunidades, ¿no? Veo oportunidades interesantes, sobre todo hablando del periodismo policíaco, que es lo que siempre me ha gustado. Después de los últimos años ya estuve como director editorial en algunos medios, y bueno, pero lo que es el ser reportero policíaco, eso no se quita, no se olvida, y eso siempre lo traemos. Quien es reportero policíaco, quien ha convivido con reporteros de nota roja, sabe de la naturaleza de este tipo de periodista, ¿no? Sabe cuál es el lugar que en general tienen en las redacciones y bueno, les digo que conforme voy desarrollando los temas, voy platicando con la gente, voy documentando las historias y descubriendo cosas que
que aunque yo las tenía claras o tenía cierta visión, al momento de que ya reporteas y lo ves de frente y lo ves en directo, te das cuenta que no es, que muchas veces estás equivocado en tus hipótesis y la apreciación de las cosas e incluso muchas veces da reversa contra todo lo que pudieras haber pensado, y eso a veces te rompe los esquemas y te hace plantearte bien las bases sobre las que estás trabajando y te permite llevar esta información, esta investigación a otros planos, ¿no? Así es como nace en general este trabajo que realizo como una parte de investigación, ¿no? Conforme va avanzando, yo mismo voy descubriendo cosas, voy evolucionando en este avance y me doy cuenta que hay algunas cosas bien interesantes que tienen que ver con periodismo policíaco que podrían decirse o que deberían de decirse y que yo no encontraba en muchos de los análisis, muchos de los, porque hay montones de literatura sobre el periodismo policíaco a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Ahorita está, obviamente México está en el ojo, ¿verdad?, de la opinión pública, con respecto a los riesgos que corre el periodista en general. El periodismo hoy como nunca está en situación grave de peligro, de ataques, de muchas circunstancias, ¿no? No solo del crimen organizado, que es algo que desde hace más de una década sufrimos en toda la zona norte del país de manera muy fuerte, ¿no? Y muy diferente a como la está sufriendo el resto del país. Y bueno, conforme pasan los años, conforme va evolucionando esta guerra contra el narco que aplican o que desarrollan las autoridades mexicanas, esta violencia se va trasladando hacia otras geografías, ¿no? Se va trasladando hacia el centro y hacia el sur del país, y mucho de lo que antes se vivía aquí y que en todos los estados norteños sufríamos en las redacciones, cuando ocurría hace una década, en el resto del país, en realidad se veía con ojos más bien distantes, ¿no? Era algo como si lo estuvieran escuchando o viendo noticias de otro país, ¿no? De otro lugar muy lejano, cuando en realidad está ocurriendo a los connacionales. A raíz de eso empiezo yo a progresar en esta investigación, y termina como un ensayo sobre la transformación de la nota roja, de la nota policíaca en México en las últimas 4 décadas. Lo valioso de este trabajo de investigación que se realiza, es que se basa en los testimonios, se basa en más que la retórica, más que análisis, más que una situación o una cuestión de metodología académica, que sí la tiene en el sentido de la documentación. Más que nada se basa en los testimonios de reporteros, periodistas que vivieron o que están narrando su experiencia, y eso es lo que en realidad no tiene precio para un trabajo de este tipo, ¿no? Si bien yo actúo como el hilo narrativo de las historias, en realidad lo que lo hace valioso es la voz de cada uno de esos compañeros, de esos colegas periodistas que narran de testimonio vivo cómo es su paso, cómo ellos ven los cambios que ha sufrido la estructura en la generación informativa o noticiosa de la nota roja en México, ¿no? Estoy hablando de las últimas 3 décadas y media, casi 4 décadas, donde vemos grandes cambios que los estudiosos de los académicos seguramente lo tienen bastante identificado. En el día a día es difícil porque se pierde un poco, nos perdemos los reporteros en la dinámica diaria, nos gana como para poder hacer un alto y analizar con herramientas más académicas, ¿no? Pero bueno, creo que eso es lo valioso de este trabajo. Estoy hablando de los testimonios de al menos 20, 25 reporteros, reporteras que formaron parte de esa
o que forman parte de esta etapa de transformación en la nota roja, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque de esa forma entendemos un poco la realidad que está viviendo México en el sentido de la violencia que ahorita en este momento, digo, si hablamos de estados como Zacatecas, como Veracruz, Baja California, algunas zonas, en Guerrero, bueno, ellos están ahorita sufriendo mucho de lo que Chihuahua, Nuevo León, Coahuila teníamos hace algún tiempo. Ahorita la geografía, el salvajismo que el narco ha implementado o aplica en estos territorios ha ido disminuyendo, ha ido cambiando, ¿no? Eso nos permite cierto respiro en algunas latitudes, cuando en otras lo está yendo. Pero bueno, la tarea o la labor del reportero de Nota Roja, y estoy hablando del reportero policíaco nato, no el reportero aquel que eventualmente, con una preparación superior en muchas herramientas, géneros periodísticos y de investigación y otras cosas, se mete a investigaciones muy, muy, muy difíciles, muy riesgosas. No, yo estoy hablando del periodista que todos los días se levanta, va a una jornada laboral en la que regresa a su redacción con 10, 12 notas que reflejan una parte muy dura de la condición humana, ¿no? Y en la que no hay este elemento de heroísmo y de grandes conflictos o grandes casos que investigar, ¿no? Sino de lo que es la naturaleza pura del ser humano en esos aspectos, ¿no? Entonces es bien particular la naturaleza de ese periodista, y ese es del que yo hablo. Hablo de cómo ese periodista hace su labor, y tiene una labor muy específica para la comunicación, para reflejar la realidad de una parte que generalmente las personas decidimos o tratamos de olvidar que existe, ¿no? Y que es nuestra propia condición humana, pero que ahí está y que nos recuerda lo vulnerables que somos y lo que ya podemos llegar a ser en cuanto al grado de maldad incluso, ¿no? Y a ese periodista es el que se está enfocado este trabajo. Les digo, al final termina siendo una especie de ensayo muy testimonial, muy oral, y que trata de evaluar un poco, que trata de aportar un poco ese sentido de perspectiva para ver los cambios, para entender qué es lo que ha pasado, y sobre todo, también creo que es específicamente para la cuestión